campos de maíz orgánico con el polen patentada por Monsanto. No es con el principio de precaución como un principio metodológico o retórica o lógica. No es necesario esperar hasta que están dañados los campos de los granjeros orgánicos por cambio de la carga de prueba. Monsanto tiene responsabilidad para demostrar que es seguro. Otro principio muy viejo es abusos no tolet usum. He aprendido esto de mi profesor de la ética en el seminario. Abusos no tolet usum. Es posible un posible abuso de una práctica, no es argumento en contra al uso bueno, al uso apropiado, al uso correcto. En el caso del medicamento para borrar la memoria, la posibilidad del abuso no prohíbe ni excluye el uso bueno. La máxima latina no justifica ni condena nada, dice solo que argumentos basados en posibles usos malos no aplican a usos buenos. No es un principio sustantivo, sino un metodológico, lógico o retórico. Así que, gracias. Muchas gracias a Bob. Y pasamos a la presentación de Gustavo Ortiz Millán. Vamos a dejar las preguntas y el intercambio de opiniones para el final, que bueno, que se ajustan al tiempo para tener espacio suficiente para la discusión. Gustavo es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, así como del Colegio de Bioética. Es doctor en filosofía por la Universidad de Columbia en Nueva York y ha sido docente en varias universidades de los Estados Unidos, en Columbia, en New York University, en Brooklyn College y también en México en el CIDE. Actualmente enseña ética y filosofía de la mente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también ha sido investigador visitante en la Universidad de California en Berkeley. Fue becario Fulbright en 2 ocasiones y es el autor del libro La moralidad del aborto del siglo XXI Editores y también compilador de Filosofía, Historia y Política, Ensayos filosóficos de Carlos Pereira, publicado por el Fondo de Cultura Económica en la UNAM en 2010. También es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas y capítulos en libros. Gracias, y Gustavo nos va a hablar sobre la dignidad de los animales. Gracias. Tengo una presentación. Gracias. Bueno, también gracias a Rodolfo que me invitó a participar en esta mesa y me hizo pensar sobre este tema, sobre que en realidad nunca había pensado, y es un tema fascinante y es un tema amplísimo, más averiguo y bueno, preferí no leer desde el trabajo porque creció y va a seguir creciendo. Yo quiero entonces hablar sobre el concepto de dignidad de los animales. Para muchos, en realidad, es casi una contradicción en términos esto, ¿no? Básicamente porque históricamente se ha pensado el concepto de dignidad para, entre otras cosas, distinguirnos de los animales. Ahora, voy a repasar brevemente un poco del panorama actual en la discusión sobre el concepto de dignidad. ¿No se le entiende? Sí. Bien. Entonces tenemos este panorama en donde tenemos por un lado a estos que yo voy a llamar entusiastas de la dignidad, que nos dicen que el concepto es esencial para la comprensión de diversos fenómenos morales, en particular los derechos humanos. Entre los entusiastas está, por ejemplo, el filósofo alemán Jürgen Habermas, que dice: la dignidad es la fuente moral
de la que todos los derechos fundamentales derivan su sustento, además de que fundamenta la indivisibilidad de todas las categorías de los derechos humanos. O sea, es el fundamento de los derechos humanos, es el concepto, y de la moral, el concepto de dignidad. Habermas no es el único, en realidad hay muchos otros. Está Ronald Dworkin, Carlos Nino, Jim Griffin, ya se han mencionado algunos de estos. Ahora, el problema es que no son los únicos. Hay también estos que podemos llamar entusiastas católicos, que dicen que el concepto de dignidad es también esencial, pero se refiere al carácter sagrado de la vida. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, compartimos un alma racional que nos da una dignidad, una jerarquía. Dignidad, entre otras cosas, quiere decir jerarquía. Nos da un nivel superior. Y porque es alma racional hace que participemos de la sustancia divina. Entonces sirve para proteger todas las formas de la vida humana, para oponerse, entre otras cosas, a la anticoncepción, al aborto, al uso de técnicas de reproducción asistida, un poco de esto que ya Rodolfo nos está hablando. Entonces, estos dos conceptos de dignidad inevitablemente chocan. El de los, llamemos a los primeros los liberales, y a estos entusiastas. Es un concepto central en muchos documentos de la Iglesia Católica. Y esto no es nuevo. En realidad, si vemos la historia del cristianismo, el concepto de dignidad está desde los orígenes del cristianismo. Pero particularmente ha tenido un lugar central en estas encíclicas Gaudium et Spes de Pablo VI y Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Ahora, les molestan a uno y al otro el uso que hacen de estos conceptos, de este concepto de dignidad. En lo que sí están unidos es que niegan que nos podamos referir a los animales usando este término de dignidad. Ahora, por otro lado, tenemos a estos que podemos llamar los escépticos de la dignidad, que dicen, no, un concepto que sirve para tantos fines y que se puede usar para decir cosas contradictorias, no es un concepto útil. Ruth Macklin, de quien ya hablaba Rodolfo, dice, dignidad no quiere decir más que respeto a las personas o a su autonomía. Entonces, ¿para qué necesitamos dignidad? Quedémonos con la autonomía. Deshagámonos de ese concepto, es inútil. Steven Pinker la sigue, y dice, bueno, pero no tenemos ya mejores conceptos. Pues un concepto, dice, blando, subjetivo y difícilmente a la altura de las pesadas demandas morales que se le asignan. Es un concepto que muchos terminan usando para justificar una agenda conservadora en temas de bioética y que aplasta la investigación y diversas terapias. Conclusión, deshagámonos del concepto de dignidad, no sirve para nada, simplemente entorpece. Entonces estos son los escépticos, pero hay más escépticos. Tenemos, por ejemplo, a nuestros colegas, Arnoldo Kraus y Roberto Tamayo, que dicen, dignidad es un concepto que varía individual y socialmente, entonces no sirve. Ahora, yo creo que deberíamos sospechar de este argumento, porque si aceptar la variabilidad en las formas de entender un concepto moral como el de dignidad nos lleva a decir que este no tiene un contenido definido y que siempre es subjetivo, pues entonces lo mismo con todos los otros conceptos morales, porque todos van a variar. Hay una subjetividad en la forma en que entendemos otros conceptos morales. O sea, lo mismo sucede con libertad, virtud, responsabilidad, obligación moral, lo que quieran. Entonces, si aceptamos este argumento, entonces deberíamos de desechar todo nuestro vocabulario moral por ese motivo. Entonces, no me parece que sea una razón para ser escépticos del concepto de dignidad. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de mi charla? Yo creo que dignidad humana y dignidad animal son dos conceptos que deben ir unidos. Quiero convencerlos un poco de esto. No sé si me va a dar tiempo, pero trataré. Se refieren a características que compartimos animales humanos y no humanos, y que estos dos conceptos o se salvan juntos o se pierden juntos. Si quieren seguir siendo escépticos sobre el concepto, entonces tal vez digan,
o que hablemos de dignidad animal, nos da una razón extra para ser escépticos acerca de la dignidad. Vamos, ¿a qué nos sirve si también la podemos usar para los animales? Pero si queremos salvar el concepto de dignidad, entonces se tiene que salvar junto el concepto de dignidad animal. ¿Todos los animales? Cucarachas. Concentrémonos en los animales sintientes. Pensemos en los vertebrados, los que pueden entrar. Por eso lo digo. Perfecto, sí, es una decisión. Ahora, hay distintos usos del término, ¿sí? Ya he hablado un poquito, pero quiero andar en el uso católico y en el uso kantiano. Creo que no me va a dar tiempo de ver los otros, ¿sí? La pregunta aquí que interesa es, ¿alguno de estos tiene exclusividad sobre el concepto? ¿Sí? Porque se pelean unos con otros y dicen, no, esto no es lo que la dignidad quiere decir. Bueno, vamos a ver esto que yo llamo el uso católico, que dice, bueno, la vida es sagrada, es decir, tiene un valor especial, por tanto, la preocupación central de la moralidad tiene que ser la protección y el cuidado de los seres humanos. Y es sagrada en un sentido en que no lo es la vida no humana. ¿Por qué? Básicamente porque los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Acuérdense de esto que dice la Biblia, ¿no? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces de la mar. Después de decir eso inmediatamente, Dios dice esto. Y señoreen los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra y a todo lo que se mueva sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde se da para comer y pues ya tenemos un permiso divino para... Somos especiales, sí, Dios nos hizo su imagen y semejanza y nos dio un permiso para disponer de los animales y de todo el medio ambiente, ¿no? Para nuestro uso. ¿Sí? Ahora, la tesis de la dignidad del hombre sería como la contraparte moral. ¿Sí? La dignidad radicaría en el carácter sagrado de la vida de los seres humanos. Esto conlleva ciertos preceptos morales centrados en la protección, la promoción de intereses humanos, dado que los animales no tienen ningún valor moral, entonces no tenemos ninguna obligación moral hacia ellos. ¿Qué quiere decir esto? Son básicamente cosas. ¿Sí? Entonces, esta tesis presupone, un Dios creador que hace a los hombres a su imagen y semejanzas, que crea todas las criaturas en función del hombre. El mundo, según esta tesis, tiene una finalidad, tiene propósitos naturales diseñados por Dios, pero va junto a la tesis del diseño, ¿sí? Y a una visión teleológica de la naturaleza, en la cual toda la naturaleza tiene una función, tiene un propósito natural diseñado por Dios. Obviamente, nosotros que vivimos después de Darwin, sabemos que no hay propósitos naturales en la naturaleza. El mundo y los seres vivos no están en función del ser humano. ¿No? Eso es algo que se desprende del darwinismo. El ser humano es producto de la evolución, tanto como cualquier planta o animal. ¿No? Entonces, desde un punto de vista, desde el punto de vista de la evolución, todos los seres humanos estamos al mismo nivel y somos resultados, todos los seres vivos estamos al mismo nivel y somos resultados del mismo proceso. ¿Sí? O sea, desde un punto de vista evolutivo, no hay jerarquías. No podemos decir, por ejemplo, que los seres humanos somos más evolucionados. Ahora, esto sería el lamarckismo, ¿no? Ya eso está también muy desacreditado. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, el alma nos da dignidad. Pues vamos a la teoría de la evolución. Los seres humanos hemos evolucionado a partir de formas menos complejas. De hecho, la gran prueba de la teoría de la evolución es que toda la vida en el planeta ha evolucionado a partir del mismo origen. Compartimos el mismo ADN, ¿no? Mayor prueba no hay. Ese origen se encuentra en formas de vida primitivas que a su vez fueron producto de reacciones físicas y químicas y que no tenían alma. ¿En qué momento de ese proceso apareció el alma? A partir de que la forma del cerebro humano evolucionó lo suficiente como para albergar el alma
pero estamos hablando de un alma inmaterial. Y entonces estaríamos suponiendo que estaría determinada por o dependería de un proceso físico. Entonces aquí ya entra el problema, ¿no? Como algo inmaterial puede estar determinado por algo material. Entonces, sería una mala respuesta. Inferencia es la mejor explicación, no hay alma inmaterial. Entonces, si eso era lo que nos da dignidad, entonces tenemos que desechar esa respuesta. La tesis de la racionalidad. La gente dice, tenemos dignidad porque somos racionales y los animales no. Somos libres, somos autoconscientes, somos autónomos y los animales no. Esto nos da dignidad, ellos no la tienen. Bueno, de hecho, parece como una tesis reciente. Pero no es cierto, digo, Cicerón lo dijo. En el siglo I a.C. dijo, para distinguir bien en cualquier acontecimiento lo que pide la obligación, conviene tener siempre delante cuánto se aventaja la naturaleza del hombre a la de los demás animales. Estos nada conocen sino el placer, y a él les conduce impetuosamente su instinto. O sea, básicamente esta tesis que mucha gente maneja, más de 2000 años después, ¿no? De que, claro, es que los humanos actúan racionalmente, los animales en cambio todo lo hacen instintivamente. Se lo pasamos a Cicerón. Lo que la gente diga esto hoy en día, lo único que demuestra es un gran desconocimiento de la ecología cognitiva, ¿no? Es decir, no es cierto, los animales no se mueven nada más por instinto. Bueno, sigamos. Pero el entendimiento del hombre se alimenta de lo que piensa y aprende, ¿no? Como que los animales no. Siempre está ocupado en inquirir o hacer algo, los animales no. Y se deleita en ver y oír cosas nuevas. De modo que, aunque haya alguno más inclinado a los placeres, como no sea del todo semejante al ganado, porque hay muchos que solo son hombres en el nombre, sino que le quede algún sentimiento más noble que bruto, aunque esté dominado de esta pasión, oculta con disimulo su apetito por su propia vergüenza, por donde se percibe que el deleite del cuerpo es un objeto indigno de la excelencia del hombre y que le debemos despreciar y desterrar de nosotros, porque si queremos considerar cuánta es la dignidad, no en el uso de la palabra dignitas, y nobleza de nuestra naturaleza, conoceremos cuán torpe es entregarse a los placeres y vivir blando y regaladamente, y al contrario, cuán honesto y decente vivir con parsimonia, gravedad, continencia y sobriedad. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos da dignidad? La racionalidad, ¿no? Es lo que nos distingue de los animales. Santo Tomás de Aquino, de hecho, dijo lo mismo también. De hecho, es curioso lo que dice Tomás. Lo propio de la dignidad hay que atribuirlo a Dios, pero lo propio de la dignidad de un rey es que tenga ministros de por medio de los cuales atiende a los súbditos. Luego, mucho más, Dios no atiende a todos directamente. Bueno, este es en quien se basa toda la teología católica, por cierto. Pero esto es más interesante de lo que dice Tomás. El hombre al pecar se separa del orden de la razón y por ello decae en su dignidad. Es decir, en cuanto que el hombre es naturalmente libre y existente por sí mismo y hunde en cierto modo en esclavitud de las bestias, ¿no? O sea, no tienen libertad. De modo que puede disponerse de él en cuanto es útil a los demás. Se le puede usar como medio. Según aquello del Salmo, el hombre cuando se alzaba en su esplendor no lo entendió. Se ha hecho comparable a las bestias insensatas y es semejante a ellas. Por consiguiente, aunque matar al hombre que conserva su dignidad sea en sí malo, sin embargo, matar al hombre pecador puede ser bueno, como matar a una bestia. Pues peor es el hombre malo que una bestia y causa más daño. O sea, la dignidad es algo que incluso se puede perder si uno pierde la razón. Pero en realidad yo creo que nuestra concepción moderna de lo que es la dignidad viene de Kant. Cuando en los tratados, en las declaraciones de derechos y todo esto que nos recordaba Rodolfo, se habla de dignidad, atrás está Kant.
la respuesta de Kant es mucho más compleja, más sutil, y conviene detenernos un poquito. Porque Kant lo que dice es que las cosas tienen un valor. Los fines en el mundo, los fines que nos planteamos, tienen un valor, pero son valiosos siempre en relación con nosotros. Somos nosotros los que les damos valor. Somos la condición de posibilidad del valor en el mundo. ¿Sí? Tenemos un valor, por eso mismo, es un valor incondicionado. Todas las demás cosas tienen valor en relación con nosotros, es decir, tienen un valor instrumental. Pueden ser usadas como medios, pero solo nosotros somos fines. ¿Sí? Y en algún lugar llega a decir Kant, sin nosotros, el mundo sería un desierto en términos de valor. ¿Sí? Y dice, conferimos valor según razones y argumentos objetivos e imparciales. Y dice, participamos de la ley moral que nos dicta nuestra racionalidad. Somos autónomos. ¿Sí? Y es la autonomía, esto es una cita, es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Y eso implica ciertas restricciones en el trato, porque entonces no se puede usar a nadie como un medio, siempre como un fin, respetar esa dignidad. ¿Sí? Sin embargo, el concepto de autonomía moral de Kant es interesante, ¿no? Es participar de esa ley racional que rige el mundo. La ley moral es como un tipo de un orden suprarracional. O sea que acá ya estamos metiendo una cierta metafísica. Y Kant dice, los animales no participan de ese orden racional, no son autónomos en ese sentido fuerte, no son objeto de consideración moral y no tenemos, por lo tanto, obligaciones hacia ellos. Si las tenemos, dice, es solo de un modo indirecto, es decir, únicamente en la medida que otros seres humanos puedan verse afectados por lo que hacemos a los animales. Es como cuando la gente argumenta, las corridas de toros son malos porque pueden hacer que la gente sea más violenta hacia las personas. Pero el animal en sí mismo es un animal. ¿No? Sí. Ahora, el problema con esta teoría la teoría de deberes indirectos es que básicamente nos está diciendo, no tienen un estatus moral. O sea, el estatus moral de los animales es igual que el de las cosas. O sea, igual que el de, no sé, la silla. ¿Sí? En realidad no hay nada malo en causarle sufrimiento a un animal. ¿Sí? Como no habría nada malo si, no sé, si yo agarro un pedazo de periódico viejo y lo rompo. No hay nada malo en eso. Básicamente los animales son cosas, según esta teoría. ¿Sí? El problema es que no habría modo de explicar por qué ser cruel con los animales, como dicen muchos de sus autores, incluido Kant, es un vicio. En cambio, romper un periódico en cachitos no es un vicio. ¿Cómo lo explicas? La única explicación posible es apelar al estatuto moral del animal. No hay otro modo. ¿Sí? A menos que pienses que efectivamente no hay nada de malo y que no revela ningún carácter vicioso el que alguien agarre a patadas a un perro hasta matarlo. ¿No? Pero yo creo que en general la mayoría de las personas no dice eso. Pero si lo dicen, entonces lo único que les queda sería decir que está mal por el estatus moral de la víctima, es decir, del animal. Bien, ahora, como nos recuerda Bernard Williams, la base del respeto que se debe a cada hombre surge, por tanto, en la teoría kantiana como un tipo de análogo secular de la concepción cristiana del respeto debido a todos los hombres como igualmente hijos de Dios. Aunque secular es también metafísica, ni en un caso ni en el otro es algo empírico del hombre lo que constituye la base del respeto igual.
Esto es algo que ya nos recordaba Rodolfo. Igualmente metafísico es la concepción católica que la kantiana. Pero no esperemos tampoco que tenga una base empírica, es decir, que tratemos de naturalizar el concepto de dignidad hasta el punto que digamos, dadas determinadas características, entonces tenemos dignidad, ¿no? Dado que hay corteza cerebral, entonces hay dignidad. No, no puede ser, ¿sí? Pero otras cosas estaríamos cometiendo una falacia, ¿sí? Llamada falacia naturalista, ¿sí? Y lo mismo sucedería con cualquier otro concepto moral, ¿sí? Sea dignidad, sea respeto, sea lo que sea. Ahora, objeción a la teoría kantiana. ¿Qué hacemos con los bebés prelingüísticos? ¿Qué hacemos con individuos con discapacidades cognitivas? Anencefalia, síndrome de Down, Alzheimer. ¿Sí? Aquí se ha dicho que no son personas. Entonces, para nuestra discusión, no tienen dignidad. O sea, alguien que tiene Alzheimer, ¿lo podemos tratar como una cosa? No tiene dignidad. ¿Sí? Alguien que tiene síndrome de Down no tiene dignidad. No es autónomo, no tiene autoconciencia, etcétera. Estas cosas de las que nos habló Kant. Entonces, bajo la idea kantiana, ninguna tendría dignidad. O sea, los podríamos usar como medios. ¿Sí? A menos que se introduzca un criterio externo. Ustedes me podrían decir, bueno, pero es que son seres humanos, ¿no? Tienen nuestro genoma, qué sé yo. Trampa. Es un mal argumento. ¿Sí? Estás usando un criterio externo al que me dijiste que ibas a usar. Me dijiste que ibas a usar dignidad y ahora de pronto por la puerta trasera estás usando otro criterio. Eso es una trampa. ¿Sí? Entonces, puedes decir, uy, muchos animales son más racionales que algunos bebés. Muchos animales, bueno, en general los animales son más conscientes, ¿sí? Son más sensibles, etc. Mucha de esta gente. Entonces, si no les das dignidad a estos, y dices que se les puede usar como medios, ok, entonces tal vez lo mismo que los animales. Pero yo no sé si la gente está dispuesta a decir eso de estos. Y si les das dignidad a estos, entonces tienes que darle dignidad a los otros. ¿Sí? Pura coherencia, por pura consistencia. ¿Sí? Entonces, por eso, o se pierden juntos o se ganan juntos, digamos. Si se acepta la aplicación del concepto de dignidad para bebés y discapacitados cognitivos, entonces la tienes que aceptar para los animales, que son muchas veces más conscientes, más racionales, más autónomos. ¿Sí? Objeción 2. En realidad los animales son racionales. Toda esta cuestión de que no, los animales no son racionales, recordemos las palabras de David Hume en el siglo XVIII. Próximo al ridículo de negar una verdad evidente está el de tomarse mucho esfuerzo por defenderla. Y ninguna verdad me parece tan evidente como la de que las bestias poseen pensamiento y razón, igual que los hombres. Los argumentos son en este caso tan obvios que no escaparán nunca ni al más estúpido e ignorante. Yo creo en lo que dice Hume, entonces no voy a tomar mucho esfuerzo en defender eso, porque no tengo tiempo, pero creo que podemos simplemente recurrir a la etología cognitiva, y hay mucha literatura al respecto. Hay racionalidad en los animales, hay racionalidad en los animales, son racionales, ¿sí? Es decir, cualquiera que haya tratado con un perro, un gato, una vaca, qué sé yo, sabe que en un sentido mínimo de racionalidad se imponen fines, y cuando hablamos de racionalidad también hablamos de valoración, son capaces de valorar. Es decir, que si no hubiera seres humanos en el mundo, como decía Kant, incluso entonces habría seres que valorarían. ¿Sí? Son capaces de evaluar distintos estados de cosas y tienen conciencia fenoménica. ¿Sí? Son capaces de sentir dolor, placer, frío, calor, todo eso. ¿Sí? ¿Son autoconscientes? Son autoconscientes, según dice la etología cognitiva hoy en día. ¿Sí? La conducta animal no es puramente instintiva. Y hace un momento, Rubén, Ricardo, me daban el argumento. ¿Sí?
No, el determinismo genético es falso. ¿Por qué? Porque hay interacción con el medio ambiente. ¿Sí? La tesis de que toda la conducta es instintiva parece entonces conectarse con el determinismo genético. Y si el determinismo genético no es cierto para nosotros, tampoco lo es para los animales. ¿Sí? Hay procesos de aprendizaje, cualquiera que trate con animales y les trate de educar y domesticar, etc. Lo saben, hay autoconciencia, y hoy en día se argumenta mucho que hay moralidad en los animales. Es la tesis de Mark Bekoff, de Frank Sedal, el primatólogo. ¿Sí? Es decir, los animales se rigen por ciertas normas de conducta y hay castigos para los animales que rompen las reglas. ¿Sí? Se les castiga o a veces se les expulsa del grupo. ¿Sí? Hay ciertas normas que tienen que obedecer. Ok, tal vez no haya un sentido sustantivo, ¿sí? de moralidad. O sea, tal vez no se responsabilizan de sus acciones, no son libres en este sentido sustantivo de Kant, etc. Pero hay algo que podemos llamar protomoralidad. Entonces, todo esto nos hace dudar de las razones de Kant. ¿Sí? Ok, bueno. Como ya no me da tiempo de seguir con los otros argumentos, ¿sí? Yo creo que a partir, por ejemplo, del enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum, podemos argumentar, y ella lo ha hecho, ¿sí? que si lo que nos da un estatuto moral son nuestras capacidades, nuestras necesidades, nuestra capacidad de sintiencia, etc., somos iguales a los animales en ese sentido. ¿Sí? Pero más que argumentar por esto, yo quiero dejarlos con dos preguntas. ¿Por qué tener la capacidad X? La que ustedes quieren. Racionalidad, autonomía moral, libertad, capacidad de lenguaje, lo que ustedes quieran. ¿Por qué eso nos autorizaría a los humanos a ser objetos de atención moral exclusiva? Y si descubrimos que la capacidad que todos y únicamente los humanos tenemos es esta racionalidad, autonomía, lenguaje, lo que quieran, ¿por qué eso nos hace mejores, merecedores, por ello, de más cuidados y consideraciones que otros desde un punto de vista ético? ¿Sí? Es decir, esta gente que dice, pero los humanos somos racionales, tenemos lenguaje, tenemos moralidad. La pregunta es, ¿por qué eso tiene valor moral? ¿Por qué te coloca en un lugar más elevado que el de los animales? Finalmente, habría que tomarnos más en serio el concepto de dignidad animal. Ya lo están haciendo, por ejemplo, en la legislación suiza. La legislación sobre bienestar animal incluye el concepto de dignidad animal. ¿Sí? Y se usa en el mismo sentido en que se usa para los seres humanos, es decir, como un límite para las cosas que podemos o no hacer con los animales. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Creo que aquí hay un micrófono para quienes quieran formular sus preguntas. Y les vamos a pedir que se concentren en preguntas más que en comentarios para que puedan participar con ustedes. A ver. Gracias. Después Ricardo, Ingrid, ¿alguien más? Compañero y Patricio. Ok, lo que nos dé tiempo hasta las 2:10 más o menos. Bueno, a Rodolfo, porque él empezó con esto. Yo creo que es muy, muy relevante que sí esté el término de dignidad, independientemente de las posturas extremas que hay, que finalmente rescata algo muy importante. Y yo diría, es el umbral mínimo para lo humano. El umbral mínimo para lo humano. Es decir, tú hablas del daño y de la humillación, ¿no? Para evitarla. Yo quisiera verlo de una manera más positiva y claro que me van a decir, bueno, pues definamos lo humano, ¿no?
Y aquí está esta inflación de la que hablaban, del bienestar o la deflación de los derechos. No, yo creo que sí se puede establecer, y yo creo que sí hay variaciones entre culturas, por supuesto, pero llega un momento en que si nos pusiéramos a hacer un análisis del común denominador de esto, es este mínimo para ser un ser humano, ¿no? Que por abajo de eso pues es infrahumano y por lo tanto es indigno, y que por arriba de eso es welfare, o sea, es estar muy bien, pero el umbral es estar ahí. Y bueno, el otro comentario para Gustavo es maravilloso la presentación. Yo hago dolor experimental en animales, a mí no me queda duda en absoluto que tienen conciencia y todo esto. Y todavía peor, o sea, aquí yo lo que digo es que el parteaguas es la conciencia. O sea, nos da mucho miedo decir que estamos en la cúspide del universo en términos de somos los animales que hemos cambiado al universo. Pero eso nos connota precisamente nuestro nivel de conciencia, nos connota a que esa conciencia la tenemos que difundir no nada más a nosotros y al otro, sino al planeta. Punto. O sea, otra vez, ni siquiera es a las cucarachas o a los que tienen dientes o a los que... No, es a la piedra, al constitutivo de esta canica donde vivimos, y que por supuesto yo soy de los que cree que la vida es una cuestión muy particular, que muy posiblemente no haya otra. Estadísticamente ya se sabe que digamos, en el proyecto Copérnico, que es buscar sistemas solares que se parezcan al nuestro y la posibilidad de un planeta, bueno, pues en el universo, para que tengan idea, sistemas solares está ahorita al orden de 1300, o sea, estadísticamente eso no es nada. Y la posibilidad de que estén en el rango de la vida, como le llaman ellos, a la distancia de un sol, es un punto con muchos ceros. Entonces, el punto es más claro. ¿Por qué debatir en términos y en algo, sino esta cosa maravillosa que tenemos conciencia, pues ahora la tenemos y nos responsabiliza por el resto? A lo mejor sí estamos en la cúspide, pero esa cúspide nos hace extraordinariamente responsables con nosotros, con el otro y con el resto. Avanzamos con las preguntas y al final dejamos a los ponentes comentar. Tengo varios argumentos en contra de Gustavo, como era de esperarse. Pero nada más voy a señalar nada más dos o tres cosas. Primero, me parece que poner en el mismo cuadro un anencefálico y un enfermo de Alzheimer y un bebé antroxefalar es sin sentido completo. Un anencefálico simplemente se va a morir cuando nazca y difícilmente puede considerarse un ser humano y mucho menos tener dignidad. Un enfermo de Alzheimer fue persona, fue ser humano, y si aceptamos que tuvo dignidad por ser humano, yo sí pienso que la perdió, pero la perdió pues porque, como traté de señalar al final de mi plática, pues perdió lo que nos hace humanos. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de comparaciones y para ver quién tiene dignidad y quién no, porque entonces tenemos que darle dignidad al cigoto también, ¿no? Dignidad humana al cigoto, que tanto nos ha ocupado distinguir todas estas cosas, ¿no? Si incluimos a un anencefálico, pues yo incluiría más al cigoto con dignidad que a un anencefálico. El único otro punto, bueno,